pruebas para la evaluación de la función renal. Ya hemos visto lo que es la glicemia, ácido úrico. Ahora vamos con las pruebas de función renal. ¿Cuáles son las pruebas de función renal? Las que involucran a la urea y creatinina. ¿Ok? Ahora, la urea. La urea, que también la vamos a conocer como prueba de nitrógeno ureico. ¿Ok? También en algunos laboratorios se puede reportar como BUN, que BUN, bueno, es lo que hace alusión a las siglas en inglés de prueba de nitrógeno ureico. ¿Ok? Son las tres formas en las que la podemos ver reportada en el laboratorio, como urea, prueba de nitrógeno ureico o BUN. Corresponde a un producto de desecho producido y derivado de la degradación de las proteínas. Fíjense que, al igual que el ácido úrico, la urea es un producto metabólico de desecho. ¿Okay? Por lo tanto, debemos considerar la urea se produce a nivel hepático, pero su excreción, como sucede en la mayoría de los elementos de desecho, ¿okay?, se realiza por la vía renal, es decir, a través de la orina. Ahora, ¿cuáles son los valores referenciales de la urea, también conocida como BUN? Bueno, lo normal es que esta se halle en una concentración que va de los 8 a 25 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Mientras que los valores que yo voy a considerar alterados, patológicos, son aquellos que cursan con elevaciones, es decir, por encima de los 25 miligramos sobre decilitro, término que hace alusión a uremia, es decir, una alta concentración de urea en sangre. Mientras que una concentración inferior a los 8 miligramos sobre decilitro me permite hablar de hipoazoemia, que es el término que hace alusión a una disminución de la concentración de ácido úrico en sangre. Ahora, ¿cómo interpretamos sus alteraciones? Es decir, ¿en qué debo pensar yo cuando hablo de uremia o cuando yo detecto en el paciente una concentración de, en este caso de urea, superior a los 25 miligramos sobre decilitro? Bueno, esto es un indicativo general de fallo renal aguda. ¿Ok? Hablamos de una disfunción renal, de un trastorno, una afectación renal, de la función renal. ¿Ok? Y entre las causas más comunes podemos citar también, ¿ok?, el choque o deshidratación grave. Recuerde, bueno, al principio se citaban, estas son pruebas de función renal, porque, por supuesto, se utilizan como parámetros evaluativos del correcto funcionamiento renal. Y, por supuesto, una de las principales causas de uremia es la falla renal aguda. Pero, y cito aquí con mucho énfasis, ¿ok?, los cuadros de deshidratación grave también me pueden generar un aumento de la concentración de urea en sangre. ¿Por qué es importante discernir esto? Bueno, para no crear alarmismo. Porque más allá de que las conocemos como pruebas de función renal, no siempre nos indican falla renal. ¿Ok? Que se utilizan como parámetros evaluativos, sí, pero de allí la importancia del interrogatorio y nosotros estar nutridos de la condición del paciente. Y no cometan el error de que, por supuesto, todo paciente hospitalizado, paciente que llega en emergencia, paciente consulta, les llegue con una urea elevada, ¿ok? Ustedes mediante interrogatorio indiquen, precisen, ¿ok?, si esa alteración puede ser indicativa de fallo renal agudo. Obviamente es un paciente que va a tener sintomatología o van a detectarse también signos que puedan hablarme de una falla renal, ¿ok? Ahora, si es un paciente que cursa con un cuadro de deshidratación, ¿ok?, ustedes tienen que tomar en cuenta que eso puede ser causa también común de uremia. Ahora, condiciones como en este caso puede ser el sangrado en el tubo digestivo, las hemorragias digestivas, también pueden generar, ¿ok?, elevaciones de la urea. Importante tomar en cuenta entonces esas condiciones. ¿Okay? Quizás no preciso tanto en esto porque son condiciones patológicas que ustedes poco a poco van a ir conociendo y van a conocer
allí los mecanismos que participan también en el aumento de la urea en sangre. La hipoazoemia sucede como el ácido úrico. Es poco común encontrar disminuciones marcadas de urea en sangre. ¿Por qué? Porque son productos de desecho, por lo tanto, es lógico pensar que siempre va a existir una concentración moderada fisiológica en sangre. Cuando veamos una urea disminuida, ¿okay? Muy por debajo de los valores referidos como normales, ¿okay? Debemos pensar en este caso una alimentación baja en proteínas. Se ven mucho en los casos, por supuesto, pacientes con desnutrición, ¿ok? O en este caso otras condiciones más complejas, las lesiones musculares graves, el embarazo, cirrosis o el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, ¿ok? Bueno, muchas de estas cosas pueden hacer ruido en ustedes. Sé que quizás muchas de estas condiciones patológicas todavía son ajenas a sus conocimientos, pero por lo menos que ustedes logren correlacionar y si más especificidad quieren añadir a sus conocimientos e indagar un poco sobre cada una de estas condiciones, de estas patologías, bueno, no estaría de más también porque eso termina de concretar sus conocimientos, ¿no? Pero por lo menos me interesa que ustedes a este nivel puedan ya ir correlacionando, más allá de que quizás no estén tan nutridos en cuanto a patologías, ¿no? Pero por lo menos que ustedes sepan que en el caso de una uremia, yo debo pensar en falla renal aguda, puedo hablar de deshidratación o hemorragias digestivas, ya es un plus para ustedes. Como en la hipoazoemia, yo pueda relacionarla a dieta baja en proteínas, lesiones musculares graves, un paciente con cirrosis o el paciente con trastornos hormonales donde la hormona, en este caso antidiurética, puede jugar un papel importante. También es importante. La creatinina, ¿okay? Es el otro elemento que va, digamos, allí de la mano con la urea cuando se trata de evaluación de la función renal. También es un producto de desecho, ¿ok? Por lo tanto, su vía de excreción es la renal. De allí a que sea también un valor que tenga importancia para nosotros saber el óptimo funcionamiento a nivel renal. Por lo tanto, la cantidad de creatinina en sangre, al ser un producto metabólico, ¿ok? De desecho, que a diferencia, bueno, de lo que hemos visto, tanto del ácido úrico como de la urea, ¿ok? Estos productos de desechos deriva de los músculos, del metabolismo en los músculos. En este caso, de un compuesto conocido como creatina. Seguramente quizás la habrán escuchado en alguna oportunidad, ¿ok? Y la creatina es un producto de desecho de la actividad del metabolismo a nivel de los músculos. Por lo tanto, esto garantiza que exista siempre una concentración moderada en sangre, ¿ok? Que bueno, la creatinina, al ser, digamos, un producto derivado del metabolismo muscular, puede variar de un paciente a otro si existen variaciones, ¿ok? Sobre todo en aquellos individuos donde, bueno, existe una mayor masa muscular. Pero siempre nos vamos a regir por valores referenciales, ¿ok? ¿Y cuáles son esos valores referenciales? Bueno, como norma, ¿ok? En el caso de los hombres adultos, ¿ok? Las concentraciones de creatinina deben ser de 0,6 a 1,2 miligramos sobre decilitro, mientras que en las mujeres va de 0,5 a 1,1 miligramos sobre decilitro. Bueno, ¿por qué existe esta diferencia de creatinina en las concentraciones de creatinina entre el hombre y la mujer? Yo en el resto de los paraclínicos siempre les he comentado que entre el sexo masculino y femenino existen diferencias fisiológicas, más allá de las predecibles, ¿ok? Y eso no se limita solamente al sexo, sino también a nivel orgánico. Y como estamos hablando de un elemento derivado del metabolismo muscular, ¿ok? Deben conocer que el hombre por naturaleza, por condición fisiológica,
Tiene una mayor disposición de masa muscular que en las mujeres. Por lo tanto, la concentración de creatinina bajo valores referenciales suele ser un poco, fíjense ustedes que tampoco es algo muy marcado, pero suelen ser ligeramente superiores al de las mujeres. ¿Ok? Cuando hablamos de una creatinina alta, bueno, normalmente cuando las concentraciones, y esto, fíjense ustedes que se generaliza tanto en el hombre como en las mujeres, superior a 1.2 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Eso me habla a mí de una creatinina alta, elevada. Mientras que una creatinina con unos valores inferiores a 0,5 miligramos sobre decilitro, me habla de una creatinina baja. Ahora, ¿en qué debo pensar yo ante los dos escenarios, ante las dos alteraciones? Bueno, cuando hablo de una creatinina alta, esto es indicativo de una falla o disfunción renal aguda, una enfermedad renal crónica o un daño renal causado por una infección potencialmente mortal. Sea caso también de aquellas neoplasias, ¿ok? Afectaciones de los grandes vasos renales, que obviamente son condiciones que también igualmente me van a generar una falla o disfunción renal aguda. Fíjense ustedes que la creatinina sí es un exhibidor más notable de la función renal, pero como sucede también con la urea, ¿ok? Obviamente pensamos en trastornos renales, pero hay unas circunstancias también no tan malas, no tan de mal pronóstico, que pueden ocasionar una elevación de creatinina como lo es la deshidratación. Y fíjense que la deshidratación figuraba también como causa probable en las elevaciones de urea. Así que mucho cuidado de no dar como pronóstico, como diagnóstico a un paciente con falla renal, si por lo menos no han indagado o no están al tanto de que ese paciente pueda también cursar con cuadro de deshidratación. ¿Okay? Igualmente, daños y otras afecciones musculares, porque recordemos que esto es un producto hallado a nivel muscular, por lo menos lesiones por aplastamiento, las quemaduras, rhabdomiólisis, distrofia muscular, polimiositis, ejercicios intensos, que obviamente van a producir una liberación de, en este caso, creatina y posteriormente creatinina, van a inducir una elevación en sangre. Entonces, cuidado y mucha atención a primero indagar si no existen estas condiciones que no son tan, digamos, complejas, ¿okay? Que inclusive antes de pensar en una falla renal deberíamos indagar si no existe alguna de estas, ¿okay? Para evitar malas interpretaciones. ¿Okay? Malinterpretación de los paraclínicos por deficiencias en nuestro interrogatorio o examen físico. Ahora, creatinina baja. Cuando los niveles de creatinina se encuentran inferiores a los fisiológicos, entonces nosotros podríamos pensar en qué, en algo muy predecible, en algo que ya podría ser más fácil para nosotros intuir, porque bueno, es causa común en masa muscular cuando se ve comprometida, ¿ok? Digamos la estructura muscular, bueno, pasa en los pacientes de desnutrición, pasa en los pacientes con distrofia muscular, en los pacientes de edad avanzada, en los ancianos, en donde por supuesto la masa muscular pierde consistencia, donde hay obviamente afectación de todo lo que es el tejido muscular, de afectación obviamente por degradación. Entonces es común ver que esto sea un hallazgo en pacientes de edad avanzada o en pacientes donde se puede detectar una reducción de la masa muscular. ¿Okay? Sin embargo, hay otras circunstancias como la enfermedad hepática grave o una alimentación muy baja en proteínas, ¿okay? Que pueda generar a su vez también una creatinina baja. El embarazo, y fíjense ustedes que el embarazo como una condición fisiológica ha resaltado en muchos de los resultados ya citados, también puede inducir a bajos niveles de creatinina en sangre. Entonces, tomarlo en cuenta allí. ¿Ok? Sobre todo cuando, bueno, sea el caso de embarazadas o sea pacientes de tercera edad,
¿ok? Pacientes con desnutrición o pacientes con una masa muscular pues disminuida, ustedes sepan que puede ser común encontrar creatinina baja, ¿ok? Ahora, perfil lipídico. Ya conocimos lo que son las pruebas de función renal, ¿ok? ¿Existe alguna duda hasta este punto de la exposición acerca de las pruebas de función renal? ¿Quedó claro todo lo expuesto? Bastante. Ok. Perfil lipídico. Este no, es el nombre que reciben las pruebas, como les mencionaba en el introductorio, el colesterol y triglicéridos. Las concentraciones de estos dos elementos es lo que conocemos nosotros como perfil lipídico. Y no es más que el análisis de sangre que mide los lípidos en sangre, es decir, las grasas y sustancias grasas que el organismo usa como fuente de energía, pero fuente de energía secundaria, alterna. ¿Okay? Bueno, ya destacamos allí que la glucosa es la principal fuente energética. Bueno, cuando falla la glucosa o cuando el organismo, ¿okay? Agota todas las reservas energéticas de glucosa, pasa a una vía alterna, a una vía secundaria, auxiliar. En este caso son los ácidos grasos, las sustancias grasas. Por lo tanto, los lípidos son la segunda fuente energética más importante de nuestro organismo. Fíjense que estos se encuentran en la sangre y se almacenan en los tejidos. Son una parte importante de las células y ayudan a mantener el organismo funcionando normalmente. Pero ahora, ¿qué incluye el perfil lipídico? ¿Cómo lo vamos a encontrar nosotros reportados en nuestro laboratorio? ¿Okay? En nuestra química sanguínea. Bueno, acá lo vamos a encontrar reportado de dos formas, principalmente, y en lo que compete al colesterol. Al colesterol, por su parte, lo vamos a encontrar reportado como concentración sérica total de colesterol o simplemente como colesterol total. ¿Ok? No es más, como lo indica la palabra, que la concentración total de colesterol en sangre. ¿Ok? Pero a su vez también lo vamos a encontrar como colesterol fraccionado. Y el colesterol fraccionado es aquel que nos habla o en donde se nos reportan los elementos constituyentes o las lipoproteínas por las cuales están constituidas ese colesterol total. Es decir, acá yo hablo de la concentración total de colesterol y acá en el colesterol fraccionado se me reporta, ¿ok?, la estructura individualizada de ese colesterol total. ¿Ok? Para el que no lo sepa, el colesterol está conformado por una serie de lipoproteínas. ¿Ok? Aquí yo cito tres, son las que por lo general se reportan, y son la HDL, la van a encontrar allí en cualquier perfil 20, en cualquier química sanguínea en donde se evalúe colesterol, y esto significa, o hace alusión a las siglas en inglés de lipoproteínas de alta densidad. High density lipoprotein. ¿Ok? En ocasiones se le llama colesterol bueno porque transporta el colesterol periférico de vuelta al hígado, donde es eliminado. Es decir, porque a este, seguramente ustedes han escuchado de colesterol bueno, colesterol malo. Bueno, precisamente porque digamos que cuando se trata de colesterol, ¿okay?, sus elementos constituyentes, algunos desempeñan funciones óptimas o de buena utilidad para nuestro organismo, o sea, son beneficiosas, mientras que otras lipoproteínas, ¿okay?, como estas dos que veremos acá, altas concentraciones pueden ser perjudiciales. ¿Okay? Como mencionaba, el HDL o lipoproteínas de alta densidad se les llama muchas veces colesterol bueno porque ellas son las que se encargan de recolectar, de absorber, de transportar todo el colesterol que circula en sangre, ¿ok?, hacia el hígado para que éste sea metabolizado y posteriormente eliminado. Ahora, LDL son las siglas en inglés de lipoproteínas de baja densidad, low density lipoprotein, ¿ok? Y a este se le llama muchas veces colesterol malo. ¿Por qué?
porque el nivel alto de LDL lleva a una acumulación de grasa, de lípidos, ¿ok? En las arterias. Y fíjense que esa colección de grasa en las arterias muchas veces se menciona como placa, porque es la solidificación, esa adhesión a nivel de la pared, en este caso arterial, forma una placa. Y esa placa recibe el nombre de ateroma. En fisiopatología, el año entrante, van a conocer y van a, en patologías cardiovasculares, ¿ok? Esta palabra va a ser frecuentemente leída o escuchada, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, el ateroma es una de las principales causas, no solamente de riesgo trombótico, sino de las complicaciones del mismo, como el ictus, el infarto agudo del miocardio, trombosis venosa. Así que, por ello, importantísimo, ¿ok? Detectar altas concentraciones de este ensayo. Y por último tenemos en este caso la lipoproteína VLDL, que en sus siglas en inglés significa lipoproteínas de muy baja densidad. Very low density lipoprotein, ¿ok? Son lipoproteínas de muy baja densidad. Y al igual que el LDL, se le considera colesterol malo. Coloquialmente, popularmente se le conoce así, porque también contribuye a la acumulación de placas en las arterias, ¿ok? A la formación de ateroma, que es lo que hemos visto, no es más que esa placa de grasa que se forma en las paredes arteriales y que condiciona a la formación de trombos, ¿ok? Esto es lo que compete a colesterol. Y ya sabemos las dos formas en cómo le vamos a encontrar, tanto colesterol total como fraccionado. Importante que ustedes sepan interpretar tanto valores normales de colesterol total como esta forma, ¿ok? Y, por supuesto, también la concentración sérica de triglicéridos. Pero vamos a ver entonces cada uno de forma individualizada. El colesterol, como sabemos, es una sustancia serosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células. Como unidades lipoproteicas resulta indispensable para producir hormonas, vitamina D y algunas sustancias que ayudan a digerir los alimentos. Sin embargo, ¿ok? A sus altas concentraciones ya pasa de ser un elemento con un papel fisiológico a tener también sus complicaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son mis valores referenciales del colesterol total? Que es la forma en cómo se nos va a reportar en la química sanguínea. Bueno, hablamos de un valor óptimo cuando las concentraciones son inferiores a los 200 miligramos sobre decilitro. Esto es importantísimo tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, existe algo llamado valor límite, que va de los 200 a los 239 miligramos sobre decilitro. ¿Y por qué yo hablo de valor límite? Porque el valor límite es cuando un paciente haya concentraciones que oscilan entre los 200 y 239, está en riesgo, ¿ok? Está en riesgo de desarrollar ya dislipidemias, ¿ok? Que es el término que hace alusión a altas concentraciones de colesterol en sangre, y ya sabemos por lo citado acá toda la serie de complicaciones o de alteraciones, ¿okay? Que puede acarrear este tipo de alteración. Entonces, fíjense ustedes, valores superiores a los 240 miligramos sobre decilitro es lo que me permite a mí hablar de hipercolesterolemia. Y la hipercolesterolemia ya son pues niveles excesivos y por lo tanto de riesgo para el desarrollo de patologías cardiovasculares, ¿okay? Trombóticas sobre todo. Colesterol fraccionado, ya veíamos que esta es la exhibición de cada una de las lipoproteínas a las cuales está constituido. Ya sabemos que el HDL, muchas veces denominado colesterol bueno, ¿ok? Haya también sus valores referenciales. De 40 a 60 miligramos sobre decilitro hablamos de un valor óptimo.
¿Qué pasa? Y acá va a haber un pequeño giro a lo que hemos estado viendo en los resultados previos, que cuando hablamos de HDL, ¿ok? Nos resulta beneficioso encontrar altas concentraciones. Es decir, que cuando se habla de HDL, entre más elevado sean sus niveles, más beneficioso para el paciente. ¿Por qué? Bueno, por lo que he mencionado, su papel es recolectar, ¿ok? Transportar todas las grasas allá en la periferia hacia el hígado para su posterior metabolización y eliminación, ¿ok? Por lo tanto, cuando encontramos niveles superiores a los 60 miligramos de cilitro, hablamos de beneficioso, ¿ok? Y por el contrario, cuando vemos niveles de HDL, ¿ok? Disminuidos, es decir, inferiores a los 40 miligramos sobre decilitro, aquí sí hablamos de riesgo. Por eso les mencionaba que era como una especie de giro, porque normalmente estamos acostumbrados a que lo elevado, ¿okay? Entre más elevado esté un resultado, más riesgoso. Bueno, para el HDL, que cumple una función beneficiosa, es todo lo contrario, porque nos conviene tener altas concentraciones de una molécula, de una lipoproteína, que contribuye a la eliminación de colesterol. Por lo tanto, entre más elevado de nuestro valor referencial esté, más beneficioso para el paciente. Por el contrario, entre más disminuido esté de nuestro valor óptimo, más riesgo para el paciente. Ahora, las LDL y VLDL, que son lipoproteínas consideradas colesterol malo, porque sus altas concentraciones llevan a la formación de placas o ateromas. Bueno, acá sí se aplica la regla común. Es decir, lo óptimo es que estas, al ser lipoproteínas perjudiciales, más óptimo es aquello que esté por debajo de los niveles referenciales. Entonces, cuando se trata de LDL, por ejemplo, lo óptimo es hallar concentraciones inferiores a los 100 miligramos de cilitro. Hablamos de niveles elevados cuando estaba de 100 a 129, alto cuando va de 130 a 189 y un riesgo cardiovascular cuando las LDL están superiores a los 190 miligramos sobre decilitro. Por su parte, las VLDL, bueno, estas tienen un valor de 2 a 30 miligramos sobre decilitro. Este es el valor óptimo, ¿ok? Pero sin embargo, cuando encontramos concentraciones superiores a los 30 miligramos sobre decilitro, hablamos de riesgo. ¿Qué pasa? Acá hago una aclaratoria. Muchos laboratorios, ¿okay? No suelen, digamos, precisar las tres. Muchos laboratorios solamente se limitan a reportar HDL o LDL, ¿okay? O muchas veces HDL y solamente VLDL. Rara vez, aunque, bueno, no por ello fuera estar mal, ¿ok? Se nos reporta las tres en conjunto. Lo importante es que entonces ustedes sepan diferenciar cuál me es beneficiosa a mí tener elevada y cuál me es perjudicial a mí, ¿ok? Al paciente como tal. De esta forma, bueno, existen tantos valores como yo aprender tantos valores referenciales si solamente estamos hablando de un perfil lipídico. Bueno, recuerden de todas maneras que ustedes van a tener al lado de su reporte, ¿ok? Valores referenciales, que son los que utiliza el laboratorio. Así que, bueno, no se obsesionen tanto con la idea de aprenderse esto al pie de la letra, porque, bueno, con la práctica diaria ustedes poco a poco se van a ir familiarizando con cada uno de estos valores referenciales. Lo importante es que más allá de tener unos valores referenciales de apoyo, ustedes sepan cuál me es beneficioso y cuáles, mejor dicho, me son perjudiciales. Eso es lo que garantiza una buena interpretación del paraclínico. ¿Ok? Y bueno, triglicéridos. Digamos que en conjunto el colesterol son los que nos permiten a nosotros evaluar las concentraciones de grasas corporales. Estos igualmente, ¿okay? Son sustancias grasas
los triglicéridos en este caso provienen de alimentos como la mantequilla, aceite y otras grasas. ¿Ok? Y son las calorías que consumimos, pero que el organismo no necesita de inmediato. ¿Ok? Por lo que el metabolismo cambia estas calorías adicionales en triglicéridos y los almacena en células de grasa, en las células de grasa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, también son elementos utilizados como fuente energética por el organismo, pero son como esa opción secundaria. ¿Ok? Para ello está como principal fuente el colesterol, pero por supuesto sus altas concentraciones también van a tener un interés clínico. ¿Y cuáles son los valores referenciales? Bueno, hablamos de un valor óptimo cuando encontremos unos triglicéridos inferiores a los 150 miligramos sobre decilitro. Un valor límite, es decir, allí todavía un poco tolerable, pero ya elevado, aquellos que van de 150 a 199 miligramos de decilitro, y hablamos de una hipertriglicerinemia cuando esos valores están superiores a los 200. ¿Ok? Unos triglicéridos mayores a 200 miligramos sobre decilitro ya es criterio de hipertriglicerinemia. Ahora, ¿cómo interpretamos las alteraciones de colesterol y triglicéridos? Bueno, tanto la hipercolesterolemia como la hipertriglicerinemia son dos condiciones que en conjunto representan y son indicativas de un trastorno importante llamado dislipidemia. Ya hemos hablado mucho de este término semiológico, por la cual nosotros al momento de interpretar un paraclínico o hablar de perfil lipídico, debemos evaluar ambas en conjunto, tanto colesterol como triglicéridos. ¿Por qué? Bueno, la dislipidemia supone una condición de riesgo circulatorio, cardiovascular o cerebrovascular. Por lo que mencionamos anteriormente, por la predisposición a la formación de ateromas y por lo tanto trombos. Por lo tanto, estas son un excelente, digamos que son estudios que nos sirven como una buena referencia para la evaluación de rutina y descarte de estas condiciones para en este caso, prevención de estas enfermedades. Es decir, si un paciente nosotros queremos, ¿ok?, evitar riesgo cardiovascular, debemos garantizar siempre tener niveles óptimos, tanto de colesterol como de triglicéridos. Un paciente cardiópata, un paciente hipertenso, un paciente que tiene una condición metabólica, por ejemplo, obesidad, que ya es una situación, una condición también de predisponente para riesgo cardiovascular, y que acompañado de ello vaya con alteraciones en su perfil lipídico, tanto de colesterol como triglicéridos, ya sabemos que ese paciente potencia y aumenta de forma considerable su riesgo cardiovascular. Es decir, un paciente que tiene una facilidad, una predisposición a desarrollar infartos agudos al miocardio, eventos cerebrovasculares, así como también todo tipo de circunstancias o condiciones trombóticas como la trombosis venosa, ¿ok? Así que es importante tomarlo en cuenta para la evaluación de este tipo de pacientes en particular. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de dislipidemia? Bueno, hábitos alimenticios poco saludables, esos pacientes que tienen la costumbre de dietas hipergrasas, hipercalóricas, pacientes con una falta de actividad física, hipoactividad física, pacientes con, bueno, mucho sedentarismo y poco ejercicio, el tabaquismo o alcoholismo, porque estos reducen el HDL, que como ya hemos visto es una proteína beneficiosa para nosotros, y aumentan el LDL, que es una lipoproteína perjudicial. ¿Okay? Sobrepeso u obesidad, por supuesto. Diabetes, en este caso mellitus tipo 2, mal controlada. Y enfermedades hepáticas o renales. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta el momento perfil lipídico? Así es. Y quedan 4 minutos, así que deberíamos salir y volver a entrar.